Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les estaremos hablando de los instrumentos de evaluación, que son la guía didáctica, el resumen y la mesa redonda y la prueba estructurada que estaríamos realizando basándonos en ellos. Mi grupo está conformado por Andrea Costa y mi persona, Rina Salas. Bien, les voy a hablar sobre la guía didáctica. La guía didáctica es un documento o recurso diseñado para facilitar el proceso de aprendizaje y enseñanza de un tema en específico. Incluye una serie de actividades, objetivos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, recursos recomendados y sugerencias para el docente. La guía didáctica es un instrumento que está estructurado, diseñado de manera que el docente pueda apoyarse en él para que sus clases o encuentros los organice de manera más efectiva, planificada y orientada a alcanzar los resultados de aprendizaje deseados o esperados. Bien, ¿cuál es la estructura de la guía didáctica? La guía didáctica está compuesta inicialmente por la introducción a la asignatura y al tema. Luego, la descripción o representación de los objetivos de aprendizaje, que pueden ser generales y pueden ser específicos. Seguido se presenta los contenidos o las temáticas a desarrollar o a tratar durante la guía. También se presenta de manera detallada las metodologías de enseñanza, las actividades o los recursos que se van a utilizar. Esos recursos pueden ser tanto físicos como didácticos y recursos tecnológicos, ya sean redes sociales o plataformas virtuales. Y por último, la descripción de los criterios de evaluación, es decir, qué vamos a evaluar, para qué vamos a evaluar y hacia dónde está enfocada nuestra evaluación. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la guía didáctica? En sí, la finalidad de la guía didáctica es aportar orientación y apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante. Como lo dije anteriormente, la guía didáctica presenta una estructura planificada, un plan de lecciones detallado que permite que el docente organice sus temáticas o sus contenidos de manera coherente y secuencial. Esto contribuye a que el aprendizaje en el estudiante sea más significativo, más duradero y por ende los estudiantes puedan aplicarlo fuera del contexto educativo. Ahora, ¿cuál es el criterio de evaluación que prevalece en la guía didáctica? A ver, desde nuestro punto de vista no hay un criterio único o específico que prevalezca en la guía didáctica. ¿Por qué? Porque es un instrumento que puede abordar diversos aspectos de los procesos de aprendizaje y enseñanza, por lo que llegamos a la conclusión que además del criterio cognitivo también prevalece el procedimental y actitudinal. Con el criterio cognitivo estaríamos evaluando la adquisición de conocimientos, es decir, si los estudiantes comprendieron la temática y son capaces de aplicar ese aprendizaje fuera del contexto o ámbito educativo. Con el procedimental estaríamos evaluando sus habilidades técnicas y sus instrumentos, como también la capacidad para llevar a cabo procedimientos específicos. Y por último, con el criterio actitudinal estaríamos evaluando las actitudes, los valores y las disposiciones emocionales que tienen los estudiantes frente a la clase, frente a las temáticas abordadas, así como también su nivel de participación, de motivación y compromiso con su propio aprendizaje. El resumen es una versión abreviada y concisa de un texto, discurso o cualquier tipo de información extensa que tiene como finalidad principal capturar las ideas principales, los puntos clave, las conclusiones más relevantes, manteniendo la estructura y esencia original de un texto, pero sin incluir detalles secundarios o que no resultan tan importantes a la hora de comprender la información. Tiene una estructura muy clara, que es el título, la introducción, donde se proporciona información sobre el autor, la fecha de publicación o la temática. Luego el cuerpo, donde se resume las ideas principales y secundarias de forma concisa. Y por último, la conclusión, donde se da una afirmación general sobre las conclusiones del documento. El criterio de evaluación que más prevalece en este instrumento es el cognitivo,
ya que evalúa la capacidad que tienen los estudiantes de comprender y sintetizar la información, obligándolos a identificar las ideas principales y expresarlas de forma clara y concisa. Bien, seguimos con el instrumento mesa redonda. La mesa redonda es conocida también como una de las principales mediaciones pedagógicas utilizadas por los maestros. Es en sí un formato de diálogo o discusión en el que un grupo de expertos o participantes, en este caso estudiantes con conocimiento en torno a un tema determinado, se reúnen para dialogar, para compartir y para analizar aspectos relacionados con el tema en discusión. A diferencia del debate, en la mesa redonda no hay una confrontación directa de las posturas opuestas, sino que hay un intercambio de ideas de manera horizontal y colaborativa, porque cada participante tiene la oportunidad de expresar sus puntos de vista y de responder o de compartir a preguntas relacionadas con el tema en discusión. Bien, junto a mi compañera decidimos que la temática que trabajaremos con los instrumentos es literatura indígena latinoamericana y utilizaremos un estándar de los grados 8º y 9º, específicamente del factor literatura. El enunciado es: determino en las obras literarias latinoamericanas elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas, sociológicas cuando sea pertinente. Y la evidencia que decidimos trabajar es: caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana atendiendo a sus particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. Bueno, nuestro DBA lo escogimos específicamente del grado 9, escogimos el número 3, que es el que se relaciona con el factor de la literatura y tiene como enunciado: analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones. Escogimos una de las evidencias, que es lo que el estudiante debe realizar cuando ya desarrolle la temática. Reconocer la literatura como una memoria de los pensamientos y sucesos de una región o país. Nuestro primer instrumento, que en este caso es la guía didáctica, pues nosotros lo que hicimos fue crear o recrear este documento como si en verdad lo hubiésemos a tratar con los estudiantes, como si en verdad la temática literatura indígena hispanoamericana la fuésemos a trabajar con los estudiantes. Entonces, obviamente encontramos la asignatura que vendría siendo lenguaje, también podría ser literatura, y la temática que es literatura indígena hispanoamericana. Entonces, pues la guía didáctica tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes una experiencia significativa sobre el tema de literatura indígena latinoamericana, fomentando así su análisis crítico, su creatividad y la valoración de las expresiones literarias de los pueblos indígenas hispanoamericanos. Entonces, tenemos objetivos, tenemos contenidos, tenemos los recursos y tenemos la evaluación. Uno de los objetivos vendría siendo explorar la diversidad y la riqueza de la literatura producida por los pueblos indígenas de Hispanoamérica, sobre todo por las culturas más representativas que vendrían siendo la maya, la azteca y la inca. Uno de los primeros contenidos sería la introducción a la literatura indígena latinoamericana, que allí estaríamos trabajando el contexto histórico y cultural de estas culturas. Dentro de los recursos que podríamos estar utilizando y que colocamos aquí en la guía didáctica pueden ser textos literarios como lo son mitos, leyendas, poesías. Bueno, para el resumen decidimos realizar una actividad donde el estudiante tiene que resumir una de las obras representativas de la literatura indígena latinoamericana. Esta actividad se hizo con el objetivo de evaluar la comprensión de los estudiantes sobre los aspectos claves de la literatura indígena latinoamericana, incluyendo sus características, temas y obras representativas. Las instrucciones que dimos es que primero le proporcionaremos a los estudiantes diferentes obras representativas como poemas, cuentos, leyendas y mitos. Luego el estudiante escogerá la de su preferencia, la leerá con detención y deberá hacer un resumen de máximo 300 palabras que incluya una introducción donde se proporciona información básica sobre la obra y su contexto histórico y cultural. Luego una descripción donde hable sobre los personajes, los sucesos y los temas principales, y luego una reflexión personal donde hable de cuál es la importancia de esa obra en la literatura indígena latinoamericana. Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para esta actividad
es la coherencia y la cohesión en la presentación de la información, la comprensión adecuada de los temas principales de la obra y por último una reflexión crítica sobre la importancia y el valor del texto en la literatura indígena latinoamericana. Ahora continuamos con la mesa redonda. Nosotras, vuelvo y lo repito, hicimos el formato como especie de recreación, como si en verdad pues los estudiantes fuesen a realizar una mesa redonda en sí. La temática obviamente es literatura indígena hispanoamericana y incluimos el objetivo de la mesa redonda, la preparación, aquí pusimos que se iban a dividir en 2 grupos, los recursos que debían utilizar cada grupo, cada postura, el tiempo en que se iba a llevar a cabo la mesa redonda, que en este caso pusimos 1 hora y 30 minutos, y la evaluación que se vendría siendo lo que le vamos a evaluar al estudiante con esta mesa redonda. Obviamente estaríamos evaluando su participación activa, sus argumentos que sean coherentes, que sean significativos. También se evaluaría la comprensión y el análisis en torno a la temática. Y por último también estaríamos proporcionando una retroalimentación en torno a la temática y también a la postura, a las posturas que asumieron los estudiantes, cómo se expresaban, cómo fue su lenguaje léxico, entre otros aspectos. Bueno, y ya para terminar, mi compañera y yo elaboramos una prueba estructurada que aplicaremos a los grados 8º y 9º con el fin de comprobar si adquirieron o no los conocimientos necesarios sobre el tema. Esta prueba tiene diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, la primera es tipo complete, donde el estudiante tiene que rellenar los espacios en blanco con el pueblo indígena correspondiente. Luego, tipo relación de columnas, donde tiene que relacionar las obras representativas que aparecen en la columna A con el pueblo aborigen correspondiente de la columna B. Tipo ordenamiento también tenemos, donde tiene que ordenar cronológicamente los eventos o sucesos importantes en la literatura indígena. Luego tenemos tipo formato simple, donde solo tiene que escoger si la respuesta correcta es la A, la B o la C. También tenemos selección de elementos, donde tiene que seleccionar los elementos que cumplan con las características dadas. Y por último, tenemos tipo asociación a un contexto, donde tiene que asociar cada aspecto de la literatura con su respectivo pueblo indígena. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.